Para todos los que dijeron que el pastor. No, no, sin resentimiento. Nada, nada de eso. Era una prueba. Ah, listo. Era una prueba para ver si era real lo que hablamos el domingo y lo que ya debieron haber visto en los videos. ¿Sí? Es muy real. Eh, y hoy nos vamos a disponer. Yo quiero que oremos, Señor, toma tú el control de la enseñanza el día de hoy. Que seamos, Señor, esos discípulos, hijos amados tuyos, que son orientados por tu palabra y que la semilla hoy caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos están contentos y alegres porque sí va a predicar la pastora? Mire, hay una camioneta muy famosa que se llama la 4x4. ¿Sí? ¿Cuántos la han escuchado? Estas camionetas son uno de los tipos de vehículos todoterreno que por su durabilidad y capacidad es muy buena opción para todo aquel que busca un vehículo resistente. Y hoy vamos a enseñarles el Espíritu Santo y yo acerca de la resistencia. Porque yo creo y tengo fe que Dios nos ha capacitado para ser cristiano todoterreno. ¿Sí? Los vehículos 4x4 son vehículos que soportan fuertes condiciones de las carreteras y se considera el mejor vehículo para la aventura, ya que no se deben preocupar por los daños causados. Y además este vehículo, como es muy duradero, tiene mucha vida útil y reduce la necesidad de mantenimiento y reparación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y llévelo al plano espiritual, porque Dios nos creó con una capacidad para ser resistente a diferentes pruebas, desafíos y tribulaciones que vivimos día a día. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se creen todoterreno? Y aunque parece que la enseñanza se llama todoterreno o cristianos todoterreno, póngalo para usted, póngalo como rema. Pero hoy yo quiero hablarles de resistentes a la prueba. Así como esas camionetas son resistentes, fueron construidas para que resistan las carreteras, los terrenos, también nosotros fuimos creados y capacitados para este tipo de terreno que se llama el mundo. Dios no se equivocó al poner al hombre en el mundo, en el planeta Tierra, para que pasara por diversas pruebas. No se equivocó Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber para qué fuimos diseñados. Y usted y yo fuimos diseñados para soportar. Diga soportar. Diga soportar. Para mantenernos firmes. Para ser fieles a pesar de todo. Además, también fuimos diseñados para caminar en el Señor perseverando en la fe. Y también fuimos diseñados para hacerle frente a todo en cualquier tiempo que sea. ¿Cuántos creen eso realmente? ¿Usted sabía que usted fue diseñado para aguantar, soportar cualquier desafío y adversidad que usted pueda estar pasando? Lo que pasa muchas veces, pastor, es que cuando usted se monta en una camioneta 4x4, no sabe llevarla a su capacidad máxima, pero para eso debe saber, conocer cómo se maneja y cómo se le saca todo el potencial. Porque cuando un inexperto se monta en un tipo de esta camioneta y no sabe sacarle el potencial, en la primera montañita de barro se quedó. En el primer charco de lodo se quedó. En el primer obstáculo se quedó. No es que la camioneta sea mala, es que quien lo está manejando no sabe el potencial que ella tiene. ¿Estás entendiendo, iglesia? No es que Dios se equivocó al ponerte en este mundo donde vas a sufrir aflicciones.
Es que tú todavía no crees en la capacidad que tienes para soportar y superar eso. Cuando se nace con tanta dificultad y se complicó el parto y nació y está entre la vida y la muerte y creció y la mamá o la familia siempre dice, Dios mío, no sale de una este muchacho, vive enfermándose todo el tiempo. Todavía ahí está Dios demostrándole al mundo, a la mamá y a todo el que le rodea que ese muchacho tiene potencial y que va a aguantar lo que sea. Cuando ese muchacho crece, debe creer que cuando Dios lo salvó al nacer y lo ha salvado toda la vida, lo va a seguir haciendo. Va a seguir teniendo cuidado de él. Pero crecemos y entra en nuestra mentalidad una incapacidad que no es de Dios, sino es de nosotros mismos y se llama limitación. Y la limitación es la que me impide que yo pueda conocer el potencial que hay dentro de mí que ya Dios colocó cuando me diseñó. ¿Quién dijo amén? Es para ti. Dios ya nos creó con esa capacidad. Tenemos que nosotros comenzar a descubrirnos cuánto podemos soportar. Porque la Biblia dice que Él no nos ha dado carga que nosotros no podamos soportar, llevar, asumir. Y entonces ahí queda nulo esta palabra que dice no soy capaz. No creo que pueda. Si usted no se cree capaz, aprenda. Y usted cree que no puede, inténtelo. Mire Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 2 hasta el 6 me dice cuando esté allí. Uno de los discípulos de Jesús, muy determinado, Santiago, habla de la resistencia que debemos tener. ¿Cuántos lo tienen ya? Santiago capítulo 1, versículo 2 hasta el 5. Dice, hermanos míos, tened, ¿qué dice? Con D. Y es una orden dada por Dios, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Es decir, que Santiago nos está recomendando algo que no es que, no, él no te está ordenando, Dios ordenó. Santiago solo es la boca. No es Santiago que dijo que tengamos, que es una orden. No, Dios le dijo a Santiago que escribiera esto para que hoy usted y yo lo podamos leer, escuchar y empezarlo a practicar. Para resistir diferentes pruebas, ¿qué debo tener yo? Lea, lea, lea. No haga como Jacob, lea. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes. Si quiero superar diferentes pruebas, ¿qué debo tener? Dios mío, gozo. Y el gozo, el gozo es como el aceite de la aceituna. Hay que estriparlo mucho para poder sacar un poquito. A veces Dios tiene que meternos en muchísimas dificultades, en diferentes pruebas, para poder sacar un poquito de gozo de nosotros. ¿Por qué se nos dificulta tanto estar gozosos y alegres en diferentes pruebas, iglesia? Pregúntate, ¿por qué se me hace tan difícil estar alegre y gozoso cuando viene la prueba? Cuando no alcancé, cuando vino la dificultad. Pregúntate, ¿sabes por qué? Pregúntate, ¿por qué? Porque no has aprendido todavía a enfrentar los problemas, cualquiera que sea, considerando ese tiempo como un momento para alegrarte, como una oportunidad para ver tu fe y como una oportunidad para ver a Dios obrar. Tenemos que tener claro que las diferentes pruebas no nos van a matar, van a sacar de nosotros la alegría, el gozo, la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Lo que pasa, pastor, es que muchas veces cuando pasamos por diferentes pruebas, lo que menos tenemos es gozo. Y no tomamos ese tiempo como una oportunidad de Dios obrar. Es el tiempo de empezar a ver
todas las diferentes pruebas de nuestra vida como una oportunidad para que nuestra fe sea aprobada, como un momento para ver a Dios cómo se va a lucir. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que tomarlo con gozo y con alegría, porque Dios va a obrar. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué se nos dificulta tanto? Porque no vemos ese problema, esa situación como una oportunidad para Dios obrar. Y como no lo vemos como una oportunidad para Dios obrar, lo que viene es la amargura, la queja, el enojo, el afán, la frustración. No. Mire, hermano, si usted se levantó y a las 6:40 pasa el bus y usted se paró y llegó a la, ¿cómo se dice? A la parada a las 7, no se enoje. No se ponga bravo porque ya pasó el bus. Dígale, Señor, gracias porque de algo me guardaste. Solo tú sabías lo que iba a pasar en el camino. Sí, porque que hasta por esa pequeña cosa dañamos el día que está empezando. Nos atormentamos, nos frustramos. Y empezamos a maquinar mentiras. ¿Cómo le voy a decir a fulano? ¿Qué voy a inventar? ¿Qué voy a decir? No, si eso te pasa a ti, ¿te identificas con eso? Resistente a la prueba es que en cualquiera que venga y en el tiempo que sea, gózate en el Señor. Gózate. Sí. Conténtate. La actitud de Pablo era de gozo. Es digno de admirar cómo él se gozaba en medio de la dificultad y digno también de admirar y de imitar la actitud de gozo. Diga, yo necesito la actitud de gozo para todo lo que me pase. Pablo sabía contentarse y tener confianza. Nada se lo quitaba. Ni el encarcelamiento se lo quitó, pastor. Nada te debe quitar el gozo y la alegría. Nada. Pablo experimentó muchas pruebas a lo largo de su vida. Y en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, me avisa cuando lo tenga. Versículo 25. Pablo estaba en la cárcel. 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ellos se soltaron. El canto es una manifestación de gozo y alegría, ya que libera emociones positivas y además genera sensaciones de bienestar y felicidad. Además, el canto fortalece el ánimo y la salud física. ¿A cuántos les gusta cantar? Una de las estrategias para hacerle frente a las pruebas es el canto. Pablo estaba en la cárcel y allá cantaba. Es decir, que nada te debe quitar el gozo de alabar, de cantar, de decir, Señor, aunque no me sé la canción, yo tarareo. Pero yo vengo y entono mi propia canción. Y digo, y esa nevera se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar. Amén. Y esa puerta se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. O sea, eres tú quien marca la diferencia. Eres tú quien decide cómo afrontar ese momento difícil, cómo asumirlo,
qué hacer. Y yo te digo algo, si Pablo es de admirar porque entonaba alabanza en medio de la dificultad, así aprendió a resistir diferentes pruebas, también inténtalo tú. Intenta cantar, intenta gozarte en una alabanza. En las últimas décadas, muchos investigadores han descubierto que el canto resulta favorable para los psicólogos y para el comportamiento, para la parte psicóloga o psicológica del humano y para el comportamiento. Ahora, ¿por qué mejora relativamente el comportamiento y la parte psicológica del humano? Hay niños que su mal comportamiento, su indisciplina, muchas veces requiere de métodos diferentes. Y una forma para liberar las emociones es la música, es el canto, son los instrumentos. Y de esa manera muchas veces se ve un cambio positivo en los niños. Yo recuerdo que cuando Jeremías y Moisés estaban en preescolar, la psicóloga nos recomendó a nosotros inscribirlos en una escuela de música. Porque ellos no se quedaban quietos, ellos estaban en preescolar y no se estaban quietos en un lugar y agarraban los marcadores y los lápices y hacían garabatos y hacían ruido con la boca y a todo lo movían. Y ella dijo, no, la única forma de regular el comportamiento para ellos es metiéndolo en una escuela de música. Hermanos, y nosotros hicimos todo el esfuerzo para llevarlos a ellos por las tardes a la escuela de música. Nunca tocaron un instrumento, pero cuando llegaron a su primera clase sabían todo lo de la música. Y los maestros decían que si ellos sabían algo, alguna noción básica, y no. Ellos encontraron en la música una manera para estar tranquilos, quietos. Una manera de poderse quedar en un lugar, porque no sabían estar quietos. Y fue sorprendente por cómo fue la mejoría de ellos y cómo empezaron ellos a crear música en la mente. Ruidos que para mí eran ruidos, para ellos eran cantos. Y letras que a veces yo ni sé qué es lo que están diciendo, pero es porque no lo entiendo, pero en donde ellos hacen sus videos la gente se lo entiende. Ahora, ¿por qué Dios permitió que esto estuviese en la palabra? Además, también sabemos que cuando Saúl estaba siendo atormentado, venía David con su instrumento musical y calmaba a Saúl. Escuchar músicas y entonar cánticos tiene muchos beneficios, ya que te ayudan en tus problemas con la mente, te ayudan a mejorar tu condición física. Muchas veces se libera estrés, muchas veces trae relajación, trae paz, ayuda en el aumento del ánimo. ¿Qué? Cantar, o por lo menos escuchar música. Libera estrés. El canto es sumamente importante para todos aquellos que lo quieran usar como una estrategia para resistir la prueba. La oscuridad, la tristeza, la soledad muchas veces encierran a las personas en algo que no pueden contarle ni revelarles a otros, que son sus miedos, sus frustraciones, pero de pronto se identifican con una música, se relajan a tal punto que comienzan a cantarle y sin darse cuenta fueron libres. Sí, porque cuando usted escucha una música, una canción, préstele atención a la letra, porque fue inspirado en algo. Y cuando la canción que dice, y si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas de ellos fueron quitadas, así yo quiero adorarte. Quien escucha esa canción y la canta va a sentir liberación, porque está diciendo, así quiero yo adorarte.
Entonces estás declarando a través de una canción, de una alabanza, lo que tú necesitas para tu alma. El canto, cuando la Biblia habla de que el canto, David cantaba, hermanos. David danzaba y tocaba instrumentos. Y de esa manera era su método para sentirse confiado en el Señor. Era su manera de adorar a Dios. Era su manera de presentarse delante de Dios, aunque la gente lo criticara. Sí, porque va a haber mucha gente que te va a decir es que tú no cantas ni en el baño. Y usted le va a decir, no importa, lo que importa es la intención. Hechos capítulo 2. David cantaba. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 25. Dice, porque David dice de él. ¿De quién? De Dios. Veía al Señor siempre delante de mí. Te voy a revelar algo muy importante. Cada vez que te levantes a entonar una alabanza, ten seguro, por seguro, que Dios está delante de ti y que le estás cantando a Él. Visualízalo. Él está delante de ti escuchándote cantar. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó. Y cuando la lengua se goza, la lengua comienza a bendecir. La lengua comienza a decir palabras positivas. Cuando la lengua se goza, la gente empieza a decir qué bonito estás, qué bien te ha servido. Pastora, pero a mí me gusta el lado negativo también. Cuando la lengua no está en gozo, es allí donde usted ve a la persona maldiciendo, quejándose, enojándose, soltando cuanta palabra se le viene a la mente. Eso es un indicativo que no hay gozo, que no vio a Dios delante de él y que quizás ese canto lo hizo sin entendimiento, no teniendo la revelación que Dios estaba delante de él. Hoy en día tenemos que fomentar que Dios está cada vez que nosotros entonamos una alabanza, que Dios está viendo cada uno de nuestros pasos y que cuando a ti se te revela que Dios está delante de ti escuchándote, así estés cantando mal, el corazón también se te va a alegrar. El corazón se va a llenar de gozo y además tu lengua se va a llenar de gozo. Y vas a pasar bendiciendo y ya no vas a mirar lo feo que tiene el otro, sino que vas a elogiarlo. Y ya no vas a ver lo feo que estuvo el día, sino que vas a decir gloria a Dios por lo que pasó. Y ya no vas a hablar mal de mañana porque tienes fe de que mañana será mejor. Dale un aplauso al Señor. David, cuando cantaba, se sentía verdaderamente feliz. Y esto le daba una fuerza para seguir adelante. Parece tonto e insignificante, pero mire qué importante es entonar himnos, cánticos al Señor. David se sentía verdaderamente feliz y además Pablo pudo desatar el mundo espiritual sobrenatural a su favor, porque dice que hubo un terremoto, se rompió las cadenas, se cayeron y ellos quedaron libres. ¿Qué lo hizo? El cántico. Eso es lo que va a suceder cuando tú comiences a entonar alabanzas. Cuando tú comiences a cantarle al Señor. Amén. Se va a liberar una fuerza para seguir adelante y para creer que Dios va a hacer algo diferente. Y además te doy algo adicional. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Porque tu cuerpo va a descansar, porque se va a llenar de esperanza. Cuando el cuerpo está demasiado afligido, aprisionado, no descansa y te comienza un cosquilleo en las piernas. Y de pronto se te empiezan a dormir las manos
y de pronto el cuello, la espalda, porque eso todo, el cuerpo se reacciona, manifiesta a la inquietud que hay interna. Ya, ahí vas descubriendo por qué muchas veces hay algo que no te deja tranquilo. No es con medicina que se te va a curar, es cantando, es entonando alabanza. De esa forma es que se te va a quitar esos dolores. Ser resistente es tener un motor que iguale a la demanda de rendimiento y contar con un equipamiento impresionante capaz de durar por mucho tiempo. Usted no importa que la carcasa esté fea, móntele un buen motor Chevrolet a cualquier carro nuevecito y eso va a andar mejor que los demás. El motor de nuestra vida lo más principal de nuestra vida es Dios. Él es como ese motor de ese vehículo, como ese componente principal que le da vida y permite el funcionamiento. ¿Quién? Dios en nuestras vidas. Él es el encargado de generar la energía necesaria para podernos mover, para poder resistir. Dios en nuestras vidas es ese motor y sin Él nada podemos hacer. Sin el motor, el carro no puede andar. Tiene ruedas, sí, lo pueden correr, lo pueden rodar, pero hasta donde le llegue la energía a quien lo está rodando. Eso quiere decir que cuando nosotros queremos intentar andar en esta vida sin Dios, las fuerzas del humano en algún momento se acaban y vas a quedar varado. Pero cuando tu motor es Dios, entiendes lo que dice Juan 15:5, que separados de Él, nada podéis hacer. Nada, no podéis avanzar, no puedes hacer nada porque dependes solamente de Él. El hombre necesita a Dios en su vida para poder resistir. La dependencia de Dios nos hace no ver. Cuando yo dependo de Dios, no veo limitaciones. La dependencia de Dios me hace superar las limitaciones humanas. La dependencia de Dios me hace conectarme más a Él. Cuando yo le digo al Señor, no puedo con esta situación, ayúdame. Es allí donde Dios viene a darte la fuerza y la solución. Porque muchas veces la solución está al alcance, está cerca, pero tanto es el afán, tanto es la preocupación que no lo vemos. Tantas son las lágrimas y el llanto que estaba empañada la visión para ver que está rápida la solución. Alcance de una oración, al alcance de un clamor, al alcance de una ayúdame Dios, al alcance de socórreme Dios, al alcance de no puedo Dios. Amén. Ser resistente a las pruebas es tener la capacidad de sobrevivir en condiciones extremas. ¿Cuántos han estado en condiciones extremas? Levante la mano. ¿Quiénes se han quedado sin ropa? ¿Quiénes han tenido que rebajar por obligación? Es decir, ha faltado la cantidad de antes. ¿Quiénes se han visto limitados en su economía? ¿Quiénes han tenido que decirle al Señor, Padre, si quieres ayúdame, si no, bueno, porque de verdad me he portado tan mal? ¿Quiénes han estado en esas condiciones extremas de que ya no hay solución? Ni los médicos te dan solución, pero Dios se responde. Dios es el que responde. Tenemos que tener esa capacidad, entender que sí fuimos diseñados para sobrevivir a las condiciones más extremas. Fuimos diseñados como esa 4x4 todoterreno para soportar las situaciones
más difíciles, los problemas más difíciles, los diagnósticos más difíciles, la caída más difícil. Dios nos diseñó para sobrevivir a condiciones extremas. Y todo se puede lograr cuando Dios está en el medio. Todo se puede lograr si Dios está. Si Dios está en el asunto, Él te va a ayudar. No intentes hacerlo tú, porque el hombre muchas veces quiere buscar soluciones humanas y la solución de Dios va por encima de eso. Elías fue un hombre que pudo resistir y sobrevivir a la sequía y además fue alimentado por cuervos enviados por Dios. ¿Qué fue lo que hizo Elías para resistir y para que llegara a esta provisión? Porque ya sabemos lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo? Cantó, entonó cánticos y de esa manera él aprendió a resistir esa prueba. Pero ¿qué hizo Elías para poder resistir la prueba de la sequía y además que la provisión de Dios viniera de quien menos lo esperaba, de los cuervos? Primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Cómo pudo resistir? ¿Qué hizo Elías para resistir la prueba? Capítulo 17, versículo 1. Lo vamos a leer hasta el 9. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo te he mandado, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Lo primero que vemos que hizo Elías para que Dios le diera esa provisión y aprendiera y pudiera resistir a esa prueba de la sequía, fue que él permanecía en la presencia de Dios. Dice: vive Jehová, le dijo acá, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estaba, estaré, estuve, estoy. ¿Cómo vas a aprender a resistir las diferentes pruebas? Cuando aprendas a permanecer en la presencia de Dios. Porque mira, hermano, las tribulaciones te hacen salir de la presencia de Dios. Las tribulaciones no te hacen orar. No te dicen ora, te dicen sal, resuelve. Habla, cuenta, di. Llama a otro, resuelve. Pero cuando yo sé que Dios está en el asunto, yo permanezco en oración. Y yo le digo al Señor: Señor, ayúdame a permanecer aún en medio de esta dificultad. Tienes que aprender que en medio de la dificultad no debes apartarte de su presencia. No debes olvidarte de orar. No debes de olvidarte de hablar con Él en todo momento. Él está interesado. Dios está interesado en que tú y yo, en los momentos más difíciles, busquemos su ayuda. Dale un aplauso al Señor. Elías sabía que su seguridad y su cuidado estaba mejor en las manos de Dios. Elías decía: en la presencia de Dios estoy. Porque acá era un rey. Y para los que saben, Jezabel quería la cabeza, la vida de Elías. Y acá, que era una persona manipulable, quería también concederle los deseos de su esposa. Ahora, Dios le dice algo a Elías y le dice: vino palabra, versículo 2, a él diciendo, de Dios, de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit,
que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos a que te den de comer. Lo segundo que hizo Elías para poder recibir la provisión en medio de la escasez, de la sequía, fue que él no habló por su cuenta, sino por Dios. Respetó la soberanía de Dios y además acató la orden de Dios. ¿Qué le dijo? Escóndete. Él respetó la autoridad y la directriz de Dios. Cuando le dijo, ve y escóndete, no es tiempo de profetizar. Es tiempo de irte a la intimidad, apartado de la gente, a orar. Y allá en la intimidad yo te voy a dar la provisión porque has sido obediente. Elías entendió y acató la orden. Elías fue sabio y entendió que Dios sabía cuál era el mejor lugar para él. El mejor lugar en ese momento no era ahí, era allá en el arroyo de Querit. Cuando tú te dejas direccionar por Dios, Él te va a poner y te va a ubicar en los lugares que Él sabe que son mejores para ti. Ser resistente es saber es saber para qué fuiste diseñado. Y fuiste diseñados para superar, no solo soportar, sino también para superar diferentes pruebas. No te quedes con la mentalidad de que nada más vas a soportar lo que venga. ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué se va a dañar? ¿Y ahora quién se va a enfermar? ¿Y ahora qué escasez vendrá? ¿Y ahora qué temporada será la que vamos a vivir? No. Tienes que aprender algo. Tú también fuiste diseñado para superar diferentes pruebas. Cuando superamos diferentes pruebas, crecemos espiritualmente. Los hijos de Dios hemos sido equipados para perseverar y para resistir los desafíos. La palabra de Dios nos enumera algunas cosas que debemos hacer para que podamos entender y superar las diferentes pruebas. ¿Qué tengo que hacer ahora yo? Porque ya sé lo que hizo Pablo, ya sé lo que hizo Elías, pero ¿qué debo hacer yo? ¿Qué cosas debo hacer yo para superar diferentes pruebas? Amén. Porque el diseño original, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no fue para que soportaran diferentes pruebas. El pecado vino ¿para qué? Para dañar, para que lo sacaran del huerto, para que le costara ahora a Adán, al hombre, con el sudor de su frente, y a la mujer tener los hijos. Pero ese no fue el diseño original de Dios. Dios quería que en el momento, en el proyecto original, que usted y yo aprendiéramos a superar. Tenemos una mentalidad equivocada y no te dejes ministrar más por esa mentalidad. Y es que fuimos diseñados para solo soportar. No, porque tú no eres esclavo. El esclavo es el único que tiene la mentalidad que nada más tiene que soportar y aguantar. Tú eres hijo. Tú fuiste diseñado para superar. ¿Qué tengo que hacer para aprender a superar y sacar ese potencial, que es lo que le decía al principio? Si usted es inexperto y se monta en una 4x4, no va a sacar el potencial que ella tiene. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que saber qué hacer para superar las diferentes pruebas que ahora puedan estar pasando en tu vida. ¿Cómo lo hago? La Biblia nos enseña. Santiago capítulo 4, versículo 1. Lo primero que debes hacer para poder superar las diferentes pruebas es someterte a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7. 4:7. Me dice amén cuando lo tenga. 4:7 dice así:
Someteos pues a Dios. ¿A quién? ¿A quién debes someterte? Y si te sometes a Dios, luego dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué tengo que aprender yo para poder superar las diferentes pruebas que vengan? Someterme a Dios. El sometimiento a Dios me va a dar una fuerza, una firmeza para poder resistir al diablo. Y el Señor nos enseñó en la palabra cómo se resiste al diablo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Cada vez que venía con una tentación, Él sacaba la palabra. No se igualaba a Él ni cedía a Él. El pueblo de Dios tiene que aprender que no debemos igualarnos a Satanás y ser malos igual que ellos. El que te pagó mal, no pagues tú mal tampoco. Porque cuando queremos hacer el mal que ya nos hicieron, nos estamos igualando a Satanás. Cuando queremos vengarnos, cuando queremos hacer lo mismo que me hicieron, estamos igualándonos a Satanás. Y Dios no nos mandó a igualarnos a Él, ni a someternos a Él, ni a dejar que Él controle nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro pensamiento. No, ni igualarte ni bajarte. Dios te mandó a resistirlo. Y la única forma que lo vas a resistir es cuando te sometas. Y sometimiento es estar por debajo, es humillarse, es reconocer que la voluntad mayor la tiene Dios, la autoridad mayor la tiene Dios. Gloria a Dios. Resistí al diablo y él le va a tocar huir. ¿A quién? Entonces mire que los pasos están claritos. Es como cuando usted está haciendo una torta y le dicen el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Si usted hace el paso 3 primero, no va a quedar igual. ¿Cómo vas a aprender a superar diferentes pruebas? Ya no mandas tú, manda Dios. Porque te vas a someter a Él. Ya no vas a pensar como pensaba el viejo hombre, vas a pensar como hizo Cristo. Entonces, someterme a Dios es hacer todo lo que Él dice en su palabra que hay que hacer. Pastor, es que hay que poner la mejilla otra vez. Ay, santo. Es que hay que perdonar 70 veces. Hay que hacer todo como lo mande Dios. Amén. Ahora, someternos a Dios es primordial. ¿Para qué? Para aprender a superar diferentes pruebas. Mire, póngame un ejemplo usted de una prueba dura. Un accidente. Vamos a quedarnos con un accidente. Y ese accidente viene el médico y le dice a la pareja, tristemente, la persona tiene 1 hora de vida. Si esa mujer cree en Dios, ella no se va a someter a la voluntad del hombre, al diagnóstico recién dado del hombre, aunque sea el médico por experiencia. Pero nosotros tenemos un médico por excelencia. Al médico, la experiencia le dice que le queda 1 hora de vida. Pero al médico de excelencia que nosotros le servimos, dice ahora es que le falta. Su propósito apenas comenzó. La diferencia está en cómo tú recibes las malas noticias, cómo le haces frente a las situaciones que estás viviendo. ¿Vas a soltar la toalla? ¿Te vas a dar por vencido sin haber luchado? Iglesia, te pregunto, ¿cómo vas a hacer frente a las diferentes pruebas? ¿Vas a decir no puedo con eso? ¿Me quedó grande? No, sométete a la voluntad de Dios. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. ¿Qué dijo de ti? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? Allí está el momento en que vas a ser probada tu fe.
¿Por qué? Porque la voluntad del hombre dice, haz lo que te parezca. Dale rienda suelta a lo que piensas. Fluye en lo que quieres hacer. Pero Dios dice no, porque es que Jesús le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como Dios dijo que no, él se sometió y no pasó. Y tuvo que probar la copa. Dios no te dio espíritu de cobardía. No te dio espíritu de temor. Dios te llamó grande. Te llamó hijo. Te llamó coheredero. Te llamó heredero. Someterme a Dios. Someterme a Dios es saber que el que me diseñó sabe de qué estoy hecho. Someterme a Dios es saber que el que me diseñó sabe de qué estoy hecho. Porque el que diseñó la 4x4 dice, esa es todo terreno. Porque cuando la construyó, hizo todos los experimentos posibles para saber que aguantaba cualquier condición extrema. Y el que te creó a ti también hizo todos los experimentos posibles. Tú fuiste igual. El hombre fue creado desde el barro, demostrándole que aunque todo fue creado con la boca y se hizo y se fue y fue hecho. Dijo Dios que salieran las plantas y salieron las plantas. Pero al único que le metió la mano para diseñarlo fue al hombre. El que te diseñó sabe de qué eres capaz. El que te diseñó sabe de qué estás capacitado. El que te diseñó sabe el potencial que tú tienes. Y no está esperando la parte mala. Porque si tú te sometes, nada malo te va a pasar. Si tú te sometes, lo que te van a perseguir son las bendiciones. Porque ¿quién va a huir? Y si Satanás huye, se le acaba. Se le acaba el jueguito contigo. Se le acaba el jueguito con tu casa. Se le acaba el jueguito con tus provisiones. Pero primero te toca someterte para que aprendas a resistir. Y a él le va a tocar huir. Y si la mano de Satanás no está metida en ningún asunto tuyo, tú vas a vivir de bendición en bendición. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué más debo hacer? Aparte de someterme a Dios, debo oír atentamente las palabras de Dios. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice así: cualquiera pues que me oye, ¿qué? Oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El que oye es prudente. El que oye desarrolla la prudencia. Es decir, que cuando tú interrumpes, eres imprudente. Cuando tú no aprendes a escuchar, recurres mucho en la imprudencia. El silencio produce más. Amén. Practíquenlo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Diga, resistió. Hay casas que se le mandan al arquitecto o al constructor con un diseño específico. Constrúyame una casa de 3 pisos antisísmica. Esa construcción es muy diferente a la de una planta en un terreno plano, donde no hay esa demanda sísmica. Es decir, que todo se diseñó dependiendo la demanda. Dios te diseñó a ti porque la demanda que venía para ti era grande. Tú estás ahorita en el propósito y en la obra de Dios
porque la demanda tuya es más que lo demás. Entonces, cuando yo sé cuál es mi demanda, sé cuál es mi función, sé para qué soy capaz de resistir. Sé hasta dónde puedo resistir. Sé la capacidad que tengo para resistir. ¿Cuántos dicen amén? Tu casa no fue escogida al azar, fue escogida con propósito. Y Dios la diseñó porque tu casa tiene una demanda diferente a la de tu vecino. La demanda de tu vida, de tu comunión es diferente a la de los demás. Es por eso que a ti Dios te demanda más. Porque tú vas a soportar más. Amén. Entonces esta casa, pero cualquiera, dice versículo 26, que me oyes esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué casa quieres ser tú? Mire, mientras más grande es la estructura, mayor cosa le van a poner encima. Nadie va a construir un 50 pisos para solamente habitar uno. Si mientras más Dios te demanda a ti es porque tú puedes soportar, aguantar, resistir y superar. Lo que tenemos que hacer es oír atentamente la palabra de Dios. Es por eso que estos pastores siempre le insisten, hermano, no te dejes de congregar. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y mientras más yo escucho atentamente la palabra de Dios, más dentro de mí el Espíritu se alimenta y se llena de fe para poder resistir las diferentes pruebas. Y de pronto se te quitó el miedo. Y puede ser la hora que sea, puedes caminar donde sea, pero ya tú escuchaste por la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y ninguna sombra de muerte me tocará. Cuando yo empiezo a escuchar atentamente la palabra de Dios, eso me va llenando de fe, me va llenando de fe para que cuando vengan las diferentes pruebas no tambalee, no me caiga. Cuando venga el viento, cuando venga el sismo, yo pueda hacer una casa con unas bases bien fundamentadas, con unos principios bien fundamentados y que ninguna tribulación me haga caer. Ninguna adversidad me haga caer. Debo oír atentamente la palabra de Dios para poder resistir, soportar y superar las diferentes pruebas. Y por último, debo aprender a confiar en Dios. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice así. Estas cosas, ¿sí? ¿Lo tiene? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? No tengas paz en las cosas materiales que tienes. No tengas paz en las finanzas que tú tienes. No tengas paz en las habilidades y talentos que tú tienes. Aprende a tener paz en Dios. Porque dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos enseña en su palabra a aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en Él. Mire, y Jesús aprendió, aún siendo el Hijo de Dios aquí en la tierra y siendo igual a Dios, aprendió a vencer la tentación en el desierto. Dígame si el desierto no es una prueba.
y aprendió a vencerla en el desierto. No es la prueba ni lo difícil de la prueba, es cómo vas a superar esa prueba. Hay gente que todavía está hablando del matrimonio fracasado que tuvo, pero todavía no supera y no se proyecta para algo nuevo. Es como los que viven de las glorias pasadas y dicen, no, yo hace 2 años oraba, yo hace 2 años predicaba, yo hace 2 años ministraba, yo hace 2 años viviendo, me mostraba viviendo de glorias pasadas. El desierto, la prueba, no es para matarte, es para ver qué hay de Dios en ti. Porque Jesús no tenía Biblia ahí, pero se sabía las escrituras, porque citaba a Isaías. Entonces, ¿cuánta Biblia sabes tú para resistir la prueba? ¿Qué tantos versículos sabes tú para que en el momento de la prueba y estés orando comiences a declarar y decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Así que yo declaro en el nombre de Jesús que esta nevera el Señor la va a surtir. Enviará sus ángeles como envió a los cuervos de Elías y me va a sustentar. Y de las personas que yo menos lo piense, vendrá a mi puerta y tocará. Porque así como el Señor sustentó a Elías con la viuda, así me va a sustentar a mí. Pero para eso necesitas estudiar Biblia. Para eso necesitas conocer las Escrituras. Para saber qué declarar en ese momento. A vencer en el desierto significa también educarme para saber qué decir en el desierto. Jesús también fue un ejemplo de obediencia y con la obediencia aprendió a resistir las pruebas. ¿Por qué? Porque aunque Él era Dios y podía acabar a quien fuera, y aunque tenía discípulos que le insistían en deja eso, acaba con esto, acaba con aquello, Él no le prestó atención a la influencia de otra gente. Habla Jehová. No dejó sacar lo malo, porque por eso que la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Y Santiago y Juan le decían, Señor, dinos de una vez, mandamos a pedir fuego del cielo para que lo consuma. Y el Señor, ¿de quién te estás rodeando? Que a veces te quieren incitar en sacar eso violento. Fue un ejemplo de obediencia a Dios. Y no le hizo caso a lo que los escribas le provocaban, a lo que los discípulos lo incitaban, a lo que cualquiera quería venir a probarlo, sino que él se mantenía siendo obediente. En una sola oportunidad usted ve a Jesús volteando las mesas y era porque habían convertido su casa en cueva de ladrones, en negocio, y traían los catálogos a vender y traían los productos a vender. Y el Señor se molestó y agarró y empezó a voltear todas las mesas. Pero de resto usted no lo ve a Él haciendo con su vida lo que Él quería, porque Él no decía, mi vida es mía, yo hago con ella lo que yo quiera, total, ya estoy aquí en la tierra. No, eso no fue para nadie. Jesús mostró que sí se puede vivir una vida de obediencia y de entrega a Dios. No es difícil, hermano, ser obediente. No es difícil. No. Para algunos ya es fácil de ser desobediente, pero no es difícil ser obediente. Porque si el Espíritu todavía te habla, hazle caso. Jesús también demostró que las pruebas y las tribulaciones en la vida cristiana siempre tienen un propósito divino. Todas las cosas a los que creen en Él nos ayudan a bien. ¿Cuántas? ¿Algunas? Todas las cosas, los que creen, a los que creen, todas las cosas nos ayudan a bien.
¿Será que te ayuda bien que te boten de un empleo? Me ayuda bien. Y usted tiene que decir, gloria a Dios, ese no era el empleo, vendrá otro mejor. ¿Será que te ayuda bien que el diagnóstico no sea favorable? Me ayuda bien. Gloria a Dios, porque Dios se va a glorificar y ellos, los médicos, se van a sorprender. ¿Te ayuda bien? ¿Te ayuda bien que tu casa está en desorden, en pelea, en destrucción y nadie ha puesto nada por esa familia? Diga, sí, me ayuda bien, porque Dios se va a glorificar. Y donde había rencor, odio, va a haber perdón. Y va a haber reconciliación. Y la gente hablará de mi familia y seremos de ejemplo para los demás. Jesús promovió la fe. Jesús tuvo muchas formas de superar las pruebas. Jesús promovió la fe para poder resistir. Jesús insistió en la santidad para poder resistir. Y Jesús dio a conocer la sabiduría de Dios para poder resistir. Dale un aplauso a la palabra. Gracias, Señor, porque fiel es tu palabra que hoy nos enseña a resistir a las pruebas. Sabemos que tú eres un gran creador, experto creativo. Y nos has dotado de muchas capacidades y nos has equipado, Señor, de sabiduría, de dominio propio, de inteligencia, Señor, de sometimiento, de voluntad, de respeto, de obediencia. Y hoy entendemos por tu palabra, Señor, que en cada paso que damos, que lo ponemos en tus manos, tú tienes el control de ello. Y aunque hay muchos desafíos, muchas pruebas, muchas dificultades, hoy entiendo por tu palabra que todo tiene un propósito divino. Gracias, Dios, porque hoy esta semilla cae en buena tierra y voy a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Bendiciones para todos los que se conectaron. Dios me les bendiga.